Para analizar las elecciones regionales en Venezuela, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional del Colmex. Hoy domingo, los venezolanos concurren a las urnas para elegir a los 23 gobernadores del país, en unas elecciones que tienen lugar a casi un año de haber sido suspendidas de su fecha original, que han generado sustantiva polémica y que podrían encender nuevamente una ola de protestas según cómo evolucionen. Como es sabido, las relaciones entre el oficialismo y la oposición han sufrido un deterioro continuo en dicho país desde que esta última obtuviese una victoria rotunda en las legislativas de diciembre de 2015 y tomara control de la Asamblea Nacional en enero del siguiente año. El presidente Maduro apeló desde entonces a diferentes medidas para limitar el rol de dicho cuerpo. Detuvo de manera poco democrática el avance de un referéndum revocatorio y durante el presente año convocó a una asamblea constituyente para dictar una nueva constitución, en medio de masivas protestas con saldo de más de un centenar de muertos. Todo esto en el contexto de un deterioro crítico de la economía del país que ha llevado a una caída dramática de las condiciones de vida de la población. Lo anterior ha llevado a que una porción cada vez más importante de la ciudadanía rechace la gestión del presidente. Algunas encuestas muestran que su aprobación no llega siquiera al 20% y que más de la mitad de los venezolanos preferirían que deje su puesto. En días pasados, además, un video que se hizo público mostró a un ex ejecutivo de la empresa brasilera Odebrecht declarando que había entregado a funcionarios $35 millones de manera ilícita a cambio de contratos para la construcción de distintas obras. No es el caso que los venezolanos dudaran de que existe corrupción en el gobierno. De hecho, esta parece ser la percepción generalizada. La publicación del video, sin embargo, dejó en claro la profundidad de este tipo de prácticas. Resulta difícil pensar que en este contexto el chavismo pueda revalidar el control de los 20 estados que actualmente gobierna. Las encuestas muestran que la oposición cuenta con mayores preferencias y podría llegar a ganar entre 19 y 21 de las 23 contiendas. El clima de polarización y avance autoritario que vive el país hace, sin embargo, dudar a muchos de que el oficialismo acceda sin problemas a reconocer una derrota aplastante como la prevista y anticipan que existirá una manipulación de los resultados, lo que podría encender nuevamente la mecha del conflicto social. La sensación de que se trata de elecciones amañadas podría además disminuir la participación, un contexto en el que el voto chavista duro aumentaría las chances del oficialismo. Muchos podrán preguntarse por qué un gobierno considerado como autoritario como el de Maduro convocaría a unas elecciones que anticipa podría perder, e incluso plantear que esta medida en realidad confirma las credenciales democráticas del presidente. Quizás este tipo de conclusiones resulte, sin embargo, precipitada. El llamado a elecciones realizado por la Constituyente, que responde directamente al presidente, apostó a ampliar la brecha que existe en la oposición entre los sectores moderados, inclinados a utilizar las vías institucionales, y los más radicales, que creen que la salida de Maduro por la fuerza es el único camino para llegar al poder. En el marco de la controversia generada anteriormente por las elecciones constituyentes, no pocos creyeron que en la MUD prevalecerían las voces a favor de no participar en los comicios regionales para evitar legitimar al régimen chavista. Esa postura ganó sustento ante decisiones del Consejo Nacional Electoral, controlado por leales a Maduro, que muchos consideraron como una clara muestra de que los comicios serían manipulados. Por ejemplo, en 7 estados se prohibió la inscripción de candidatos bajo las siglas de la MUD, y en otros se estableció que los partidos de oposición no podrían participar en alianza. A esto se han sumado en los últimos días algunas medidas más sutiles, como la reubicación de centros electorales en bastiones oficialistas, lo que podría afectar negativamente la participación de opositores, o el mantener en las boletas electorales los nombres de candidatos que resultaron perdedores en las elecciones internas de la oposición.
lo que podría derivar en la anulación de votos que señalen dicha opción. Además, líderes emblemáticos de la MUD, como Enrique Capriles, no podrán participar como candidatos luego de que fueran condenados por supuestas irregularidades. Como si fuese poco, el Consejo Electoral retrasó la elección de diputados locales, por lo que aun si la oposición gana en ciertos estados, hasta ahora gobernados por el chavismo, deberá lidiar con legislaturas locales leales al presidente. Por último, un reciente anuncio estableció que los gobernadores electos deberán jurar su sumisión a la Asamblea Constituyente y a la nueva Constitución, lo que pondrá en un brete a los candidatos opositores que resulten victoriosos. A pesar de lo anterior, los sectores moderados de la MUD han persistido en la decisión de tomar parte y apuestan a que el descontento popular asegure por sí solo que la manipulación de los resultados o el desconocimiento de las victorias opositoras no serán una opción real para el gobierno si no quiere generar una nueva ola de protestas y aumentar la condena internacional, en gran medida de cómo se desarrollen los comicios y el modo en que reaccionen las partes ante el resultado explicarán lo que sucede en el país sudamericano en los próximos días. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.